Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradezco infinitamente a Ministerio de Salud Pública a través de la doctora Victoria Argote por esta magnífica eh, iniciativa en la profesionalización de los colposcopistas del Ecuador. Es para mí un honor participar. Soy Jorge Ojeda, soy cirujano oncólogo, ginecólogo, tengo una maestría en colposcopía y eh, he sido conferencista en muchos países, incluyendo el Ecuador, desde hace muchos años, desde el primer Congreso Latinoamericano de Colposcopía organizado en Quito. Bueno, pues voy a iniciar con este módulo que me han asignado, cribado de lesión intraepitelial anal. Ustedes preguntarán, ¿por qué si es un curso de patología del tracto genital inferior? ¿Qué tiene que ver el ano con esto? Pues mucho. La similitud de la zona de transformación del cuello uterino y del ano son prácticamente idénticas en susceptibilidad, en anatomía, no en fisiología, por supuesto. En algunas cosas embriológicas tiene que ver, pero la susceptibilidad con virus de papiloma humano tiene muchísimo que ver y veremos algunas cosas en cuanto a la teoría monoclonal de virus de papiloma humano. Bueno, esto es mi correo electrónico y me gustaría mucho si ustedes tienen dudas, pudiéramos interactuar. Yo con muchísimo gusto voy a atenderlo. Eh, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy eh, es por demás apretada. No tengo ningún conflicto de interés en cuanto a la situación. No me paga la industria, no me paga nadie. Lo hago con todo el gusto del mundo para los hermanos ecuatorianos. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta charla. Hablaremos de algunas cosas en general. Vamos a describir qué poblaciones en riesgo para el tamizaje de cáncer anal, que es lo que nos preocupa. Hay un consenso en cuanto a las guías de tamizaje publicadas en este año que quiero compartirles. ¿Cómo se tamiza? Aquí la citología tiene un papel fundamental. Eh, el tacto anorrectal, el dedo, tenemos que educarlo de tal manera que podamos detectar lesiones o anormalidades en el ano hasta de 3 milímetros. Y vamos a hablar de un tópico que es la anoscopía de alta resolución. Bueno, la anoscopía de alta resolución, empiezo por ahí, eh, tiene muchas similitudes con la colposcopía que hacemos en el cuello. Tiene la posibilidad de realizarse con el mismo equipo, con magnificación iluminada. Y todo esto nació en San Francisco, en Estados Unidos, con el profesor Joel Paleski, de quien me precio ser alumno y de quien me precio ser amigo. Entonces, el objetivo, vamos a describir todos estos ítems que tenemos ahí y sobre todo vamos a identificar los grupos de riesgo. Y hay un índice de riesgo en cuanto a riesgo relativo y veremos qué tanto es importante hacer. Población en riesgo. Bueno, la población en riesgo la vamos a definir y el riesgo y los síntomas juntos nos van a hacer que iniciemos un tamizaje. Describimos los riesgos. Los síntomas son dolor y sangrado, que son para patología anal no neoplásico también, como son hemorroides, fístulas, fisuras, abscesos. Entonces, tiene una gran similitud. Tenemos que aprender a conocer estas entidades y esto quiere decir que debemos trabajar
en conjunto para que todo esto sea eh, un éxito en cuanto al estudio de la patología anal. Aquí la gente luego dice es un terreno de nadie. Yo difiero, es un terreno de todos y tanto el ginecólogo debe tener la capacidad para poder hacer una anoscopia de alta resolución, de tamizar, y ya veremos por qué. El coloproctólogo es dueño del ano como tal, pero no conoce la magnificación iluminada en muchos de los casos, requiere un entrenamiento específico. El infectólogo forma parte principal en esto, el biólogo molecular, el eh, patólogo. Entonces decíamos, dolor sangrado son los síntomas principales. La citología anal es la herramienta más importante, más importante en el tamizaje. El test de virus del papiloma humano, verán ustedes en las guías del 2024, tiene un factor preponderante, pero no todos los lados tienen la posibilidad de hacer genotipificación. El examen digital anorrectal, los norteamericanos le dicen DARE por su acrónimo en inglés. Bueno, afortunadamente en el 2020, el doctor Clifford hizo un gran metaanálisis para ver la incidencia de cáncer anal por grupo y así unificar y hacer una escala de riesgo. En esto quedan englobados, lógico, esos grupos de susceptibilidad para hacer neoplasia intraepitelial, que la que más nos va a importar es la de alto grado, y su evolución a cáncer. Entonces, tengamos en cuenta esto que es bien importante. Grupos y enfermedades que van a poder o que van a ser más bien catalizadores de neoplasia intraepitelial. Bueno, virus de papiloma humano juega un papel preponderante, pero si se sinergia con el virus de la inmunodeficiencia humana, vean ustedes el riesgo relativo. Entonces, quedémonos ya con HIV positivo, hombre, sexo con hombre, la mujer, HIV positivo, la mujer HIV positivo, aquí con sexo con hombre, y veamos los riesgos relativos que vamos teniendo. Ya tenemos 3 grupos. Mujer con cáncer cervical y con neoplasia intraepitelial cervical. Vean ustedes, disminuye considerablemente el riesgo relativo. Voy a regresarme para que lo podamos comparar y vemos las cifras. Son muy diferentes. Entonces, lesión precursora y cáncer de cuello uterino. Los trasplantes, pacientes trasplantados de órganos sólidos. Veamos esta posibilidad. Lesiones vulvares tienen una gran importancia y otro tipo de enfermedades como enfermedades de la colágena, como lupus fundamentalmente, vean el riesgo relativo y estas 2 enfermedades asociadas al colon. Entonces ya tenemos grupos de riesgo y estos van a ser nuestros grupos de tamizaje. Hombre sexo con hombre, HIV negativo, también tiene un riesgo relativo. Y entonces, en la escala, voy a tenerme un poquito en esta escala, la voy a volver a presentar cuando hablemos de neoplasia intraepitelial anal, pero veamos los colores. En rojo, hablamos de hombre sexo con hombre, y vemos el color naranja, y esta es una población que nos va a importar mucho
a todos los que hacemos colposcopía y en este diplomado, veamos esta posibilidad. HIV positivo, HIV negativo, los trasplantes, y entonces esta es nuestra escala de riesgo. El artículo está libre, si lo quieren bajar o yo se los envío, como quiera que sea. El consenso de guías de tamizaje. Decíamos, esto se publica en el Journal Cancer en el 2024, y entonces la doctora Steer, junto con mi querida maestra Naomi Jay, ella es parte del equipo de la Universidad de San Francisco. Él es mi maestro y amigo también, Steve Golston. Él está en Mount Sinai, en Nueva York. Y entonces, todo este grupo, aquí participa el doctor Clifford, que hizo los grupos de riesgo. Y entonces, es bien importante, mi profesor Joel Palevsky. Entonces, todo un grupo de expertos hicieron esta guía de tamizaje. Es importante que nosotros veamos a qué edad, aquí las letras están muy chiquitas, perdón, voy a ponerme las gafas. Entonces, veamos la edad, es un factor preponderante, ¿sí? Y veamos que es hombre, sexo con hombre, con HIV, la proporción es muy elevada, mujeres con HIV, baja la proporción importante, pero la edad es fundamental. Aquí los tamizajes en el hombre sexo con hombre deben empezar a los 35 años. Tal vez en un futuro volvamos a tener la situación de las premisas sugeridas para el cuello, que después de 2 años de vida sexual, en este caso hombre sexo con hombre por el ano, los trasplantados con HIV, veamos cómo van bajando las proporciones. Sin embargo, hablábamos del riesgo con lesión de alto grado o cáncer en vulva. Y vean ustedes que la proporción supera a las mujeres con HIV y es muy parecida a los trasplantados de órganos sólidos, difiere por 15 puntos. Y entonces tenemos hasta 10 veces mayor en comparación que la población en general. Entonces, este es el riesgo en la población en general. No estamos exentos si no estamos en este grupo de riesgo, pero es 1.7 si lo comparamos con 70, pues es muy importante. Disminuye considerablemente en los pacientes con lesiones precursoras de vagina, que son muy raras, lesiones de cuello. La gente que se genotipificó 16 y que tiene más de un año, ojo, la edad es muy importante, pero se desconocen. Aquí vamos a tocar algunos parámetros que son fundamentales y hablábamos de enfermedades de la colágena, artritis reumatoide, lupus eritematoso. Tal vez tengamos que hablar más tarde no, o involucrar al grupo de diabéticos o de algunas otras enfermedades que causan inmunocompromiso. Entonces, el nivel de evidencia que tenemos en cuanto a la situación de los métodos de tamizaje, veamos que el B2 es para la citología. Entonces, si esa citología es negativa, el método más utilizado y más evaluado ha sido este. Por favor, no me pregunten quién tiene más sensibilidad, si la citología base líquida o la sensibilidad o la de convencional. Si hablamos del cuello, los metaanálisis dicen que son exactamente iguales
pero no hay un metaanálisis para el ano, ¿eh? Virus de alto riesgo, con o sin genotipificación negativo, podemos dejar pasar un tiempo. La citología con o sin genotipificado, que es de lo que hablamos hace un momento. No todos los países tenemos alcance el de determinar 16, 18, sobre todo 16, y esto es muy importante. El examen rectal, anal, a través de nuestro tacto con el dedo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la citología, ojo, aquí vamos a tomar en cuenta desde ASCUD. Recuerden ustedes que las guías de ASCP del 2019 dicen que un ASCUS la respuesta es un test de virus de papiloma humano. Aquí la respuesta puede ser esperar, está esto un poquito confuso, pero hay que esperar. O si tiene un virus de papiloma humano negativo, podemos esperar y repetir a los 12 meses. Pero si tenemos un virus de alto riesgo o una lesión de bajo grado, tenemos que hacer anoscopía de alta resolución y mucho más si tenemos un ascache que sugiere neoplasia. A partir de ahí, por supuesto, está obligado. La genotipificación o el virus de papiloma humano 16, podemos esperar, si el alto riesgo está negativo, podemos esperar a 12 a 24 meses y repetirlo en estas poblaciones en riesgo. El positivo, por supuesto, que pasa a anoscopía de alta resolución cuando tenemos esa posibilidad, ¿sí? No estamos hablando de una prueba genérica de 13, 14 virus positivo, que sabemos bien que 16, 18 ocupan en el cuello el 70%. Aquí no hay un estudio, no hay un estudio metaanalítico que nos diga eso. Entonces, citología con virus de papiloma humano de alto riesgo, las dos negativas, podemos ir hasta los 24 meses, pero si tenemos desde ASCUS, pasamos a una anoscopía de alta resolución. Esa es la primera premisa que quiero que tengan en cuenta. Bueno, en las conclusiones de esta o las premisas de, de este consenso, entonces tiene que o va a estar orientado a determinar la incidencia de cáncer anal por grupos de riesgo para poder identificar las poblaciones que se van a beneficiar con el tamizaje. La práctica clínica actual, incluidas las herramientas de detección, anoscopía de alta resolución y el tratamiento de lesiones de alto grado. La realización de pruebas y enfoques de la detección de cáncer anal disponibles. Esto es, estamos hablando de los recursos disponibles para cada, eh, para cada país. Vamos a hablar de tamizaje con citología anal y tocaremos el punto como tal. Sin embargo, ya vean ustedes, desde el año 2004, ya se habla de la presencia de células escamosas atípicas de significado incierto. Corresponde a una lesión de alto grado en la biopsia en el 46 a 67% de los casos. Entonces, importante, toda atipia citológica en una citología de tamizaje en el ano debe pasar, si no tenemos genotipificación, anoscopía de alta resolución. La citología de bajo grado nos puede dar alto grado en la biopsia hasta el 56% de los casos. Cuando se toma la muestra anal, por supuesto, es citología en base líquida, citología convencional,
Si es citología convencional, por favor procuren fijarla en alcohol. Una cajita de Coplic no es cara. Es una cajita de plástico donde se ponen las laminillas. Lógico, hay que tener cuidado si se ponen varias, de identificarlas. El test de virus de papiloma humano, si se toman juntos, ojo, hay que agitar la muestra, el aditamento que hayamos hecho, lo cortamos en el líquido, lo agitamos por lo menos 30 segundos para que toda la muestra celular quede flotando. Por supuesto que hay otros biomarcadores, los marcadores de progresión, el RNA mensajero, tantas cosas más que en el ano todavía no tienen un nivel de evidencia. Esta es nuestra mesa. Debemos usar un hisopo de poliéster sintético, ¿sí? De Dacron, no algodón, no Cytobrush. Eh, Iba a decir el nombre de una de las grandes casas que venden y compramos tantas cosas, una casa norteamericana. Ellos tienen hisopos de Dacron. Nosotros también en México ya los tenemos. Decíamos citología convencional en portaobjetos, no spray, sí alcohol al 90%. La citología base líquida hay que agitar por lo menos por 30 segundos. ¿Sí? Este es el anoscopio transparente. Hay un anoscopio en Brasil que es magnífico, no tengo nada en contra del norteamericano, pero esto es lo que utilizamos fundamentalmente. ¿Sí? Esta es la gasa que se inserta en el ano. Esto es para muestras de patología y el hisopo de Dacron. Tenemos que introducir 5 o 6 centímetros y vamos a girar. Ahorita vamos a ver un video cómo lo vamos a hacer. Entonces, es importante. Podemos humectar con solución salina el hisopo, sí. Entonces, suficientemente insertado y debemos muestrear, es una muestra ciega, debemos muestrear los 3 centímetros del canal. Tenemos que aumentar la presión en las paredes al momento de la extracción y tenemos que agitar el medio líquido 30 segundos. ¿Cuántas citologías tenemos que hacer por año? Mínimo 50. Recomendado 100. Este es un video que quiero ejemplificar que estas papilas anales pueden ser una dificultad y hay que separarlas para poder introducir. Perdón, el ano no es tan fotogénico, es bien difícil a veces. Ahí estoy moviéndome. Este es el hisopo de Dacron. Voy a mover la papila anal para poder introducir. Giren el hisopo, si son, bueno, hacia el lado que son diestros hacia la derecha. Estoy girando el hisopo sobre el índice y el pulgar y a la vez estoy haciendo este movimiento. En todo el canal pueden ser 10, 20 vueltas, que es una muestra ciega, recuerden. Este hisopo lo vamos a cortar y lo vamos a poner en el medio líquido. Habitualmente es mejor, es más práctico la citología en base líquida que y el test de virus de papiloma humano a la vez de 13, 14 genotipos. Es importante. El sistema Bethesda se usa, pero no es necesaria la zona de transformación para que una citología sea adecuada y entre comillas. La presencia de una sola célula anormal hace adecuada a la muestra, aunque sea muy escasa, y sobre todo cuando tenemos poblaciones
de alto riesgo. Estamos viendo grandes diferencias con la citología cervical. ¿Qué es importante? Menos del 5% debemos tener de citologías inadecuadas, sobre todo en este grupo de riesgo y en los otros grupos de riesgo, sobre todo mujeres HIV negativas, podemos darnos el lujo que sea hasta el 15%. Pero aquí la cifra debe ser del 5%. Entonces, volvemos a insistir y veamos las diferentes fechas. Con un ASCUS podemos tener biopsias hasta del 46 al 67 y con una lesión de bajo grado hasta el 56% en biopsias. ¿Cómo son los algoritmos? Bueno, todos los algoritmos hablan de esto que decimos ahora. Es un algoritmo del 2018. Si ustedes ven, van a ver alguna mezcolanza de publicaciones que no solamente son de patología del tracto genital inferior, sino los coloproctólogos tienen un lugar preponderante. La citología anal benigna, con un test de virus de papiloma humano positivo, se hace 16-18. Si positivo, como decíamos, pasa a anoscopia de alta resolución. Lo mismo que veíamos en las guías. Si negativo, se repite la citología en 6 meses. Si en grupo de riesgo, si negativo, pasa a 1 año de vigilancia. Aquí siempre la tipia mínima, ¿sí? Pasa, por supuesto, si tenemos a la mano la genotipificación. Si positiva, pasa a anoscopia de alta resolución. Si es una H o una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, pasa habitualmente a anoscopía de alta resolución. El tacto anorrectal, importante. Está descrito, este artículo está libre también, ¿sí? Y el doctor Hillman aquí describe magistralmente lo que es el tacto anorrectal, o DARE, como lo leeríamos en latino. El objetivo es un examen digital y rectal. Detectar anomalías del conducto anal, periano y recto distal. Todo esto tenemos que tocar, incluidos cánceres y lesiones precancerosas. Palpar el conducto anal y periano en busca de anomalías. Entonces, importante, ¿qué tanto tiene que ver? Es importante, es todo un desafío este grupo de riesgo o los grupos de riesgo que hemos descrito. Tenemos que hacer un tacto anorrectal y este es el orden, primero la citología, luego el tacto. Tenemos que palpar toda la circunferencia. Muchos coloproctólogos nos llaman la atención cuando decimos canal anal, porque el canal es un río y el conducto tiene 360 grados, tiene 4 paredes. Tenemos que hacer un barrido circunferencial del anillo ano rectal, palpar el recto distal, cuando es posible la unión anorrectal, los espacios posteriores y pararrectales. En el hombre siempre se palpa la próstata y en las mujeres el tabique recto vaginal. Debemos palpar el periano siempre. Los hallazgos aquí son normales y ojo, tenemos que aprender a diferenciar. Si nosotros tocamos algo de 3 milímetros o más, nos va a orientar para cuando metamos el anoscopio, ir a buscar a ese sitio específicamente, pues una papila anal, que es una variante anatómica normal.
tenemos que palpar, y es difícil que podamos nosotros palpar la unión escamocilíndrica. Podemos palpar la línea dentada tal vez, pero tenemos que educar nuestro dedo. Hallazgos anormales. Algo que esté un poquito más grueso, que esté indurado, una masa, por supuesto, una estructura lineal. Podemos palpar los pliegues mucosos, y los pliegues mucosos van a ser una dificultad que tenemos que ayudarnos con un hisopo empapado con ácido acético para separarlos. Hemorroides externas, hemorroides internas que todo mundo tenemos. ¿Cómo podemos educar el dedo? Bueno, podemos empezar tocando frutas, verduras, granos, carne, y eso nos va a afinar nuestro dedo índice, la primera falange de nuestro dedo índice. Por ejemplo, las semillas de sésamo miden 3 a 4 milímetros y miden 12 de ancho. Las lentejas, el arándano, el poroto, una nuez, por ejemplo, mide 2.8 centímetros. ¿Qué es? Decimos, ¿normal o anormal? El tacto. Si es normal, papilas, condilomas. Si es anormal, preguntarnos, ¿es alguna lesión? Y esto nos va a orientar cuando metamos el anoscopio. ¿Es compatible con lesión de bajo grado, una verruga? Qué difícil. ¿O la lesión es clínicamente preocupante por un posible cáncer? Hago un paréntesis. El cáncer en el ano no es la consistencia del cáncer del cervix. Siempre tocamos una piedra en el cervix. Aquí puede ser algo blandujo. Y ojo, doloroso también. Por favor, para que podamos tener en cuenta eso, no es una piedra. La mayoría de cánceres, tal vez no todos, pueden ser submucosos, pueden sentirse a través del tacto anorrectal. Aquí tenemos que aprender a conocer esto que la doctora Tiricia Darrag introdujo en el año 2014, que es el carcinoma microinvasor, si así lo queremos llamar. Generalmente no es palpable, ¿sí? Aquí hay datos que nos van a orientar, y esos datos es la vascularidad y un mosaico muy grueso, como es en el cuello uterino, ¿sí? Esto nos va a servir también porque cuando sospechamos carcinoma microinvasor, lo que tenemos que hacer es una excisión y procurar que no existan márgenes positivos. Decíamos, no todos los cánceres son duros. En etapas más tempranas pueden sentirse simplemente engrosados. Un engrosamiento diferente de la mucosa es parte de lo que nosotros podemos tener. Siempre conciliemos lo que sentimos con lo que vemos. Busquemos de manera dirigida en el octante que vamos a entrar. Y ya menciono la palabra octante porque aquí no es por horarias, es por octantes. Las masas submucosas pueden no verse durante la endoscopia de alta resolución, sin embargo, ser palpadas y orientarnos con este sentido. Los examinadores capacitados pueden detectar áreas hasta de 3 milímetros. 3 milímetros. La sensibilidad con el expertise puede ser reportada entre el 71 al 80%, con una especificidad hasta el 92 al 100%. Entonces, el dedo no es solamente meter el dedo por meterlo, sino la palpación de las 4 paredes, los espacios, la próstata en el hombre, el tabique en la mujer. ¿Cuántos tenemos que hacer al año? Ojo, 100. Recomendado mínimo 50. ¿Cuántos cánceres por año? Mínimo 1. Lo recomendado 5.
Y estamos hablando del conducto y de la región perianal. Entonces, es importante las las métricas de calidad. Nosotros hablamos de que una lesión puede ser palpable en más del 90% de los exámenes en los pacientes con riesgo, ¿sí? Y en la primera revisión. Solo 5% requieren de un examen adicional. Y esto depende mucho de si es un paciente de primera vez, si es un paciente con una lesión de alto riesgo, con lesión de alto grado, con factores de riesgo. Anoscopía de alta resolución. Decíamos, utilizamos el colposcopio, la magnificación iluminada y se recomienda el colposcopio con brazo estativo. Por favor, no utilicen videocolposcopio. La anoscopía de alta resolución y el videocolposcopio no son compatibles. Es muy importante que lo que nosotros vemos en un monitor nos acerquemos a los oculares. Recordemos que podemos perder hasta un 30% de resolución. Entonces, es importante que nosotros tengamos un colposcopio de brazo estativo. Los marcianitos pequeñitos paraditos no sirven tampoco para esto. ¿Cómo defino? Porque es una definición propia. Es un procedimiento, y perdón, lo voy a leer tácito, de consultorio para examinar el ano. No requiere ninguna preparación, no requiere laxantes. El ano, los 3 centímetros finales habitualmente no tienen materia fecal. Se examina el ano, el conducto y la región perianal guiados por magnificación iluminada estereoscópica, que es lo que utilizamos el colposcopio, ácido acético, solución de Lugol. Nosotros aprendimos, gracias a Enrique Fernando Copolillo Páez, mi querido amigo y hermano, me enseñó a utilizar el bisulfito de sodio al 5% para desteñir después del Lugol. Esto lo hemos comentado con los norteamericanos, no lo están utilizando, pero veo ahí el entusiasmo como para poderlo tomar. Ellos tienen que poder, para introducir una sustancia nueva, es todo un lío, ¿no? En Latinoamérica a lo mejor lo hacemos de manera libre. ¿Para qué sirve? Vamos a identificar, no es tamizaje, citología, test de virus del papiloma humano, tacto anorrectal. Esto es identificar, no es tamizaje, la colposcopía, lesiones precursoras, preferentemente lesiones de alto grado, cáncer invasor superficial, el CISCA o carcinoma microinvasor, y el cáncer clínico en el ano. Hago un paréntesis. Lesiones en el conducto anal hasta de 2 centímetros y en el periano pueden ser curadas con una excisión local amplia con márgenes negativos. Ese es el tratamiento de un cáncer temprano del ano, tanto del conducto como del periano. ¿Para qué sirve también? Como en la colposcopía, determinamos el sitio o los sitios, porque puede ser multifocal la enfermedad, la localización en qué octantes, qué tan extensa, 2 cuadrantes, 4 cuadrantes, la posible naturaleza a través de una gradación. La gradación que se utiliza es exactamente la misma que para el cuello uterino, con alguna modificación que vamos a mencionar ahora, de la IFCPC de Brasil 2011. Nos sirve como guía para toma de biopsia. Se recuerdan que en el cuello nuestra sensibilidad se incrementa
y que debemos tener el 80%, aquí no está medido, ¿eh? No hay un parámetro, pero sí es ideal que tengamos arriba del 80% de correlación de lo que vemos en la anoscopía de alta resolución y las biopsias. En el cuello, 2 biopsias o más, aquí también. Sirve para el tratamiento tópico, sobre todo con ácido tricloroacético, adelanto un poquito, con tratamiento destructivo local o ablativo y tratamiento quirúrgico, por supuesto, ¿no? Ablación con láser, excisión, y sirve también para el seguimiento. Esto sería la anoscopía de alta resolución. Estos son los esquemas propuestos por la Asociación Internacional de la Neoplasia Anal, a la cual pertenezco hace muchos, muchos años. Gracias, Joel, por la invitación. Y entonces nosotros vemos que, bueno, voy a poner la imagen de una buena vez. Esta es enseñanza de Joel Palevsky. Esto es lateral izquierdo. Siempre lo posterior será el sacro. ¿Ok? Lateral izquierdo, perdón, lateral izquierdo, lateral derecho, y vamos a tener anterior, que en este caso es el periné, completo el periné, y acá atrás la región perianal, por lo menos 5 centímetros periféricos. Todo esto tendremos que ver en la anoscopía de alta resolución. ¿Qué tenemos? La unión escamocilíndrica, tenemos la zona de transformación, esto es el canal, los 3 centímetros, el recto distal, y tenemos que ver siempre si está por arriba de la unión escamocilíndrica la lesión o por debajo de ella. Entonces, así vamos a poner en posición lateral izquierda. Esto es el descriptor para el periano. Ojo, nuestras fotografías debemos compaginarlas, las microfotografías, bueno, perdón, las colpofotografías, que en este caso son las anofotografías, debemos hacer el esquema comparativo, ¿sí? En la ubicación, en el tamaño, en el número de octantes, dónde está ubicada, y esto es para el periano. Los 5 o 6 centímetros que decíamos alrededor de la unión mucocutánea del ano. Y, por supuesto, la mano de la paciente va a ser fundamental. Ella va a traccionar el glúteo del lado derecho con su mano derecha, y nosotros con la mano izquierda vamos a traccionar para poder ver. Lo primero que vamos a tener que ver es el periano. Entonces, es fundamental esta ayuda. Sin esta ayuda, no se puede. Este es el anoscopio, el norteamericano. ¿Qué longitud tiene? Bueno, tiene 8 centímetros. ¿Cuánto tiene la parte distal? Nuestro canal de trabajo aquí van a ser 2 centímetros. 8 centímetros, y tenemos 3 centímetros de recto, digo de ano. Aquí vamos a poder ver todo el recto distal. ¿Sí me explico? Esto tiene dos orejitas para poderlo rotar y para poder movilizar. Siempre pensemos que el centro del orificio del conducto anal debe estar aquí, para que podamos hacerlo como tal. ¿Cuánto mide este canal de trabajo? No es lo mismo que esto, ¿eh? Ojo. Esto es mucho más ancho
y esto mide 4 centímetros, la mitad de esto. Aquí no podemos utilizar torundas grandes, ni el hisopo grande. Va a ser difícil poderlo utilizar ahí. Es el hisopo de algodón lo que vamos a utilizar. ¿Qué utilizamos? Bueno, es importante que para el conducto vamos a utilizar de 16 a 25, nunca el 40 por, y 10 a 16 para el periano. Estos son los insumos, utilizamos prácticamente lo mismo que en la colposcopía, esto que el profesor Copolillo me enseñó a utilizar y que lo sigo utilizando y lo seguiré utilizando. Se hace una costumbre. Después del Lugol destiñe uno la zona de transformación y es una maravilla. Ácido acético al 5%, con una gasa envuelta en un hisopo, o un hisopo envuelto, mejor dicho, solución de Lugol al 50%, lidocaína, podemos utilizar bubacaína, sí, hemostasia, solución de Moncel, cotonetes, en este caso de algodón, bisulfito. Importante, siempre debemos, como en el cuello uterino, saber a quién vamos a examinar. Ojo, me pasaría una hora aquí hablando de las cosas que debe contener una historia clínica anoscópica. Si les interesa, hay un formato que hizo la JANS, la Asociación Internacional de la Neoplasia Anal, que está muy completo y tiene tratamientos previos, enfermedades de transmisión sexual, desde cuándo tiene el historial, número de parejas, en fin, importante. En México se requiere un consentimiento informado. No lo sé en el Ecuador, pero revisen, por favor. Hay que decirle qué vamos a hacer. Hay que enseñarle el anoscopio y a veces comparar con el grosor de la materia fecal. Decir, ¿qué es más gruesa? La popó, decimos popó en México, la materia fecal, eh, o el anoscopio. No, pues la popó. Bueno, pues va a hacer la sensación al revés, no va a expulsar usted la materia fecal, sino va a ser al revés, un empujoncito. El área tiene que ser perfectamente adecuada. Si pueden ustedes tener una mesa eléctrica, es ideal. El profesor Joel Palesky nos simplificó todo. Antes lo hacíamos en posición de Sims, teníamos que cambiar todo el escenario colposcópico. Ahora no. Con esa posición que enseñé, siempre la inspección perianal, la toma de muestras, citología, no está de más si tenemos sintomatología, enfermedades de transmisión sexual, tacto anorrectal. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, fundamentalmente el recto distal, esto es el recto distal, y decíamos, el anoscopio tiene que ser transparente, pues porque esa es la naturaleza, no porque veamos hacia los lados, así tiene que ser. Y estos son los pliegues del recto distal. Tenemos que ver el recto distal. Ojo, esto es epitelio cilíndrico, puede ser acetoblanco, aprendamos a ver el acetoblanqueo y no estemos tomando biopsias innecesarias. Entonces, aquí empezamos. Esto es la zona donde vamos a tomar la citología. Y aprovecho el néter. Entonces, aquí giramos con nuestra mano, decíamos, el hisopo, darle vueltas y a la vez hacer esto. Eso es fundamental. Y entonces tenemos que recargarnos en las 4 paredes hasta salir. Entonces, recto distal, tenemos que ver la unión escamocilíndrica.
tenemos que ver la zona de transformación. Esto es nuestro epitelio cilíndrico. Estas son áreas metaplásicas. Si yo les quitara esto, imagínenselo ustedes ahora, me pueden decir, oye, pues es un cuello uterino. La zona de transformación es idéntica. Entonces, zona de transformación, línea dentada. Anodermo. Entonces, vamos desde el recto distal, los pliegues del recto distal, zona de transformación, unión escamocilíndrica, anodermo y periano. El periano. Esto tiene, aquí está la unión mucocutánea del ano, y esto podemos verlo en el momento que estamos saliendo con el anoscopio, con esos 2 centímetros periféricos, y la piel perianal tiene zona sin vello y zona con vello. Entonces tenemos que aprender a ver el área sin pelo, el área con pelo, y esto es lo que nosotros vemos, la unión mucocutánea, pues una paciente con condiloma acuminado circunferencial. Ojo, cuando vemos esto en una paciente, 30 a 40% pueden tener en el conducto. No es una indicación de tamizaje, pero sí de tratamiento y de identificación de la extensión de la enfermedad. ¿Ok? Anoscopía de alta resolución. Bueno, por supuesto, está determinada la incidencia por grupo de riesgo para el canal anal. El mayor riesgo está en hombres sexo con hombre HIV positivo y en mujeres con HIV. Existen las guías del 2024 para tamizaje de cáncer anal. Quedamos que la prueba más sensible y usada es la citología anal. Cuando está al alcance hay que hacer genotipo 16, anoscopía de alta resolución desde ASCUS cuando no tengamos genotipificado 16. Recordemos que una sola célula normal es suficiente para que una citología en el ano sea satisfactoria. Citología, lo mismo que tacto anorrectal, 50 mínimo, 100 recomendado. Muestras inadecuadas no deben superar el 5%. La anoscopía de alta resolución requiere un entrenamiento específico, ¿sí? Hay cursos, la Asociación Internacional de la Neoplasia Anal tiene cursos en línea, son magníficos. Y el entrenamiento cuando son presenciales en San Francisco es una convivencia hermosa, pero a lo más que podemos aspirar ahí es en dummies o bien a veces hacer anoscopia de alta resolución en cerdo, no en humanos. Es la gran ventaja que tenemos nosotros de los cursos que hacemos, curso eh, acreditación con la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Estamos, qué difícil de los profesionales, a veces suceden muchas cosas. Yo espero que en Ecuador pudiéramos hacerlo. Yo iría con mucho gusto a dar el curso, a tomar un poquito de agua. Eh, Tal vez podamos hacerlo si existe un centro de referencia de este tipo de pacientes. La curva de aprendizaje es más larga, no nos esperemos. Vamos a hablar más de anoscopia de alta resolución, ahorita que hablemos de neoplasia interepitelial anal. La técnica es muy similar a la que usamos en la colposcopía. Pues yo les agradezco infinitamente la atención y con esto damos finalizar esta charla y vamos a eh, despedirnos en este momento. Muchas gracias por su amable atención.